Cúcuta, Colombia, desde Perú, de Extremadura de España, desde Buenos Aires, desde Guadalajara, desde Nueva York, desde España, desde Bolivia, Chile, desde el Colegio Máximo de San Miguel, Argentina. Bienvenidos, bienvenidas, desde Misiones de Argentina, desde Cali, Colombia, desde Texas, desde Lima, Perú, desde Bariloche, desde Guatemala, desde Maldonado, Perú, otros de Bariloche, de Rosario, bienvenidos, bienvenidas desde Buenos Aires, Guatemala, Arequipa, Perú, Ñuñoa, Santiago de Chile, Baltimore, Maryland, de Texas, desde Bogotá, desde La Cava, desde Buenos Aires, desde Córdoba, Argentina, desde Madrid, bienvenidos y bienvenidas en este webinar que estamos con ustedes compartiendo. Están con nosotros Ariel Fresia y Carlos María Gali. Un gusto compartir con ustedes y vamos a dar inicio a este webinar y les invitamos que mientras vamos escuchando las ponencias podamos hacer preguntas en la parte donde está Q&A. Allí pueden escribir sus preguntas, sus reflexiones para poder compartirlos con los panelistas. Desde Montevideo, desde Santiago de Chile, desde Asunción del Paraguay, desde Mozambique, desde Medellín, desde República Dominicana, desde Esquipulas, Guatemala, Adrogué desde Buenos Aires, Argentina, desde Barquisimeto, Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas, un gusto compartir con ustedes. Vamos a leer otros lugares más y vamos a dar inicio desde Montevideo, Uruguay, España, Estado Bolívar, de la ciudad de San Félix, Estado Bolívar, desde Georgia, Polonia, desde Miami, desde Perú. Bueno, nuevamente muy contentos y agradecidos por la presencia de ustedes en esta tarde, en esta noche, depende del lugar donde cada uno de ustedes se esté conectando. Sean muy bienvenidos a este webinar homenaje a Juan Carlos Escanone en su primer aniversario. Quisimos hacer este webinar homenajeando a Juan Carlos Escanone desde la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina. En esta tarde, entonces, tenemos dos ponentes que están con nosotros, el hermano Ariel Fresia, que es salesiano, y el presbítero Carlos María Gali. Vamos a comenzar presentando a nuestro primer expositor en el día de hoy, Ariel Fresia. Ariel Fresia es... su exposición lleva el título Una presentación bibliográfica, etapas y grandes líneas de pensamiento de Juan Carlos Escanone. Ariel Fresia es salesiano, de origen argentino, tiene posgrado en Ciencias Sociales, Flaxo, Buenos Aires, es doctor en Historia por Unicuyo, Mendoza, tiene una pasantía postdoctoral en Ciencias Humanas y Sociales en la UBA, en el 2020, es socio de la Sociedad Argentina de Teología, SAT, es miembro del grupo de investigación Pueblo, Fe y Cultura, coordinado por Enrique del Percio y por Juan Carlos Escanone hasta su fallecimiento. Es docente en profesorado Don Bosco, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, también de Unisal, Bahía Blanca, Argentina, y profesor invitado de Cevite Celan desde Bogotá, Colombia. Entonces le damos la bienvenida y recordemos que su presentación se titula Presentación bibliográfica, etapas y grandes líneas del pensamiento de Juan Carlos Escanone. Adelante, Ariel, abre tu micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, Pilar. Gracias a todos los que están participando en este webinar.
Gracias por la invitación a participar en el homenaje en el primer aniversario del fallecimiento de Juan Carlos Escanone. Lo hago en nombre de mis amigos y colegas del Grupo Pueblo, Fe y Cultura y del Instituto Escanone de la Universidad de San Isidro en Argentina. Juan Carlos Escanone se consideraba a sí mismo un filósofo, según él mismo testimonia. En cuanto más que teólogo, intento ser un filósofo cristiano que se pone al servicio de la teología. No obstante, siendo uno de los filósofos fundadores y más destacados del movimiento de la filosofía de la liberación, Escanone fue considerado uno de los teólogos más significativos de la Escuela Argentina de Teología, también denominada Teología del Pueblo, aunque sus aportes giraron en torno más a cuestiones epistemológicas que al tratamiento de temáticas particulares. Fue uno de los miembros más activos en el panorama filosófico y teológico latinoamericano y mundial hasta sus últimos días. Su producción teórica fue tan compacta en el ámbito filosófico, teológico pastoral y sobre doctrina social de la Iglesia que no encontró fisuras. El mutuo enriquecimiento de las perspectivas filosóficas, teológica y pastoral fue tal que resulta difícil de alimentar su pensamiento especulativo sin remitir uno a otro. Sin lugar a dudas, tal complejidad no se debe a que sus ideas estén mezcladas, sean confusos o difusos los límites de los campos disciplinares. Muy por el contrario, Escanone mantuvo claros los lenguajes específicos del campo científico e intactos los enfoques disciplinarios en el manejo de las temáticas filosóficas como teológicas y pastorales. Podría decirse que la interrelación, interdependencia y autonomía disciplinaria de la filosofía, de la teología y de la doctrina social de la Iglesia, en diálogo con las ciencias humanas y sociales, siguió la fórmula que tanto le gustaba mencionar del modelo cristológico calcedónico, sin confusión ni separación. Voy a presentar entonces brevemente una nota biográfica sobre Juan Carlos Escanone, una breve alusión a su producción teórica tan vasta y finalmente una exposición sobre las etapas de su pensamiento y sus grandes temas. Juan Carlos Escanone, nota biográfica. Juan Carlos Escanone nació en Buenos Aires, Argentina, en 1931 y entró en la Compañía de Jesús en 1949. Falleció en San Miguel, provincia de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2019, a los 88 años de edad. Esta presentación biográfica está principalmente destinada a aquellos que conocen escasamente la vida y el pensamiento de Juan Carlos Escanone. Aún a costa de ser obvio en alguna de las soluciones, igualmente las voy a presentar. Fue licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de San Miguel en Argentina en 1956, licenciado en Teología por la Universidad de Innsbruck, Austria, en 1963, y doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich, Alemania, en 1967. Realizó algunas becas de doctorado entre 1964 y 1967 en Alemania y fue profesor e investigador visitante en la Universidad de Freiburg durante 1977. Desde 2005 a 2007 fue rector de las Facultades de Filosofía y Teología de San Miguel y presidente del área San Miguel de la Universidad de El Salvador. Fue decano en la Facultad de Filosofía del periodo 2001 al periodo 2010 y anteriormente lo había sido desde 1969 hasta 1980. Fue académico de la Academia Europea de Ciencia y de las Artes, con sede en Austria. De 1988 a 1981 fue uno de los vicepresidentes de la Unión Mundial de Asociaciones Católicas de Filosofía. Fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Teología
en el periodo 1972-75 y en el periodo 1998-2004. Fue fundador y coordinador del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica que integró hasta su fallecimiento, y miembro del grupo interdisciplinario de investigación en doctrina social de la Iglesia, Gerardo Farrell. También fue miembro del grupo de investigación CANOA de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales desde el año 2000 hasta el 2011. Presidió el grupo de investigación de doctrina social de la Iglesia de EDUCAL, la Organización de Universidades Católicas Argentinas. Participó como experto en numerosos encuentros del CELAM, etcétera, etcétera, etcétera. Participó con exposiciones y contribuciones en numerosos congresos que sería muy largo sintetizar en esta presentación. Igualmente fue director de tesis de las facultades de filosofía de diferentes universidades en la Argentina, en Europa y en el resto de Latinoamérica. Fue miembro de cátedras de tribunales de oposición en cátedras de filosofía de la Universidad Nacional General Sarmiento, de la Universidad de El Salvador. También fue experto del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Chile, y en el mismo organismo de investigación de la Argentina, CONICET. Juan Carlos Escanone ha participado en muchísimos equipos de investigación generados por él mismo para lograr siempre un pensamiento dialógico con sus colegas. Segundo punto, la producción teórica. Muchos de nosotros hemos referido a un primer escanone o a etapas de su pensamiento, al penúltimo escanone o al último, como solemos decir con mi colega y amigo Luciano Madoni. No había un punto final en su producción, como no había un punto final en su producción, siempre estábamos con el antepenúltimo, al decir de Gali, porque siempre estaba presentándose en jornadas, conferencias y congresos con una producción textual asombrosa. De tal forma que la producción intelectual de Juan Carlos consta de 20 libros individuales, 11 obras colectivas del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, 5 obras como editor o coeditor de publicaciones del grupo Farrell, aunque participó en todas las publicaciones como autor, 11 como editor de producciones de grupos de investigación diversos, como el grupo CANOA, de la Academia de Ciencias de la Argentina, del Instituto de Filosofía del Programa de Doctorado de las Facultades de San Miguel. Además, tenemos que considerar los textos aparecidos en publicaciones periódicas en torno a los 3 grandes temas de investigación de Juan Carlos, que fueron la filosofía, la teología y doctrina social de la Iglesia. Contamos con 182 artículos de filosofía, 155 de teología y 95 de doctrina social de la Iglesia. Textos con innumerables reediciones en español, alemán, portugués, francés e inglés, sin contar las entrevistas y piezas biográficas que muestran facetas escasamente conocidas de su vida e itinerario intelectual. Ahora, al cumplirse el primer año del fallecimiento de Juan Carlos, quizás estemos frente al desafío enorme de realizar una lectura y comprensión ya no del primero, ni del segundo, ni del penúltimo, ni del último, sino del escanone total. Sea que asumamos o no el desafío, tendremos que estar atentos a su propia consideración si emprendemos la tarea de periodización de su pensamiento y producción teológica. Cito: estoy de acuerdo si no implican rupturas, sino continuidades con desplazamientos de acento, tomado de su autobiografía intelectual. Extraordinaria percepción del propio proceso vital, espiritual e intelectual. Advertencia a considerar para evitar extrapolaciones, fragmentación de ideas, acentuaciones exageradas que marquen discontinuidades en la producción de nuestro jesuita Juan Carlos Escanone. Etapas de su pensamiento y grandes temas.
Siguiendo la advertencia que acabo de leer de Juan Carlos Escanone, expongo las grandes etapas según las primeras propuestas de sistematización que hiciera Seibold en 1991, que son en el horizonte de la liberación latinoamericana, el pensamiento inculturado en el horizonte de la filosofía popular y la filosofía y teología en el ámbito de la lógica de la gratuidad. Nosotros, digo, en mi caso particular, junto con Luciano Madoni, presentamos una etapa anterior a las propuestas por Seibold y una posterior. La primera etapa que presentamos nosotros es el escanone pre-liberacionista, en los primeros pasos dados entre 1967 y 1970, y el último escanone, Discernimiento y Misericordia en clave trinitaria, desde el 2013 hasta el 2019. Vamos con la primera etapa, el escanone pre-liberacionista, 1967-1970. En cada una de las etapas irán apareciendo los temas del pensamiento de Juan Carlos. El itinerario de Juan Carlos comienza con una amplia preparación que conjuga su formación en la tradición filosófica occidental con el conocimiento de pensadores contemporáneos. En la consideración de los especialistas se la considera como una etapa formativa y previa, o sea, que no tiene relevancia propia. Sin embargo, nosotros con Luciano Madoni pensamos que esta es una etapa con características filosóficas propias y con acentos, planteos, orientaciones y opciones que marcan todo su derrotero posterior. En esta etapa preliberacionista está marcada por los encuentros y los itinerarios formativos en el ámbito de Argentina, sobre todo con el jesuita, su maestro Fiorito, y en Europa con Karl Rahner, Bernhard Welter, Lotz, Hemmerlet y Max Müller, todos protagonistas de la llamada Escuela Heideggeriana Católica. De estos pensadores, Escanone elige selectivamente a tres interlocutores principales: Maurice Blondel, Martin Heidegger y Emmanuel Levinas, desde la filosofía. Y desde la perspectiva teológica asume el pensamiento de Karl Rahner, por supuesto que después releído desde América Latina. Sobre Blondel realizó su tesis de doctorado dirigido por Müller. Sobre Martin Heidegger marcó su influjo inicial en las primeras formulaciones de su itinerario. Y con Levinas, el influjo de Levinas ayudó a superar los planteos heideggerianos, siendo decisivo en la configuración de su pensamiento y en el nacimiento del movimiento de la filosofía de la liberación. Fue alumno de Rahner y su pensamiento filosófico y teológico, influenciado por la reflexión trascendental, fue muy importante para el joven Escanone y definió esta etapa. Apareciendo temas como la pregunta por la existencia de Dios en el contexto argentino y latinoamericano, las cuestiones sobre fenomenología y filosofía de la religión, algunas alusiones al ateísmo en la situación contemporánea, sus referencias constantes a la analogía, la dialéctica y la participación, Dios y la acción en la historia. Segunda etapa, en el horizonte de la liberación latinoamericana. Pilar, ¿me indicas el tiempo que reste? El camino de Escanone encuentra en esta segunda etapa todavía intentos de esbozo de su pensamiento latinoamericano. A partir de 1971, estas orientaciones preliminares encontrarán nuevos e importantes avances en el contexto histórico-político de sus interlocutores y de los desarrollos filosóficos en América Latina. Al comienzo de los 70, marca en Escanone la explosión latinoamericana de su pensar, al decir de Madoni. Disruptivamente, América Latina emerge no como un simple tema lateral, sino como el horizonte hermenéutico decisivo de su pensar. El aquí y ahora, es decir, Latinoamérica hoy, se convierte en el centro
desde el que parte su reflexión filosófica. El desde dónde latinoamericano es hermenéuticamente decisivo, tanto filosófica como teológicamente, porque exige una renovación categorial y lógica, como también praxeológica, porque presiona al pensador a una renovación que asuma, una renovación lógica y categorial que asuma la realidad latinoamericana. Escanone, pues, se toma el trabajo de asumir este desafío, que son los planteos liberacionistas que van desde la dependencia, el oprimido, el pobre, el pueblo, la liberación, la dialéctica, la eficacia histórica, los proyectos políticos de liberación, la comparación entre estos proyectos políticos históricos latinoamericanos, etc. De aquí que se trata entonces de esta explosión latinoamericana en el pensamiento de Juan Carlos Escanone. La irrupción de lo latinoamericano en el pensamiento de Juan Carlos no implicó el abandono de temas y autores de la etapa anterior, sino que se aglutinaron en una nueva clave. Ciertamente el pensamiento clave de la liberación elaborada por Escanone presenta una novedad nítida en este caso, diferente a los textos de la década anterior, del periodo anterior. Ambos intereses están presentes, el interés latinoamericano, el interés liberacionista, están presentes en esta etapa. Lo nuevo, para Escanone, requiere ser asumido como tal y no reconducido desde el horizonte anterior. Al contrario, el horizonte anterior es reconducido desde el nuevo horizonte. La discontinuidad y la exposición a lo que irrumpe se imponen en el pensamiento de Juan Carlos. Tercera etapa, el pensamiento inculturado en el horizonte de la filosofía popular, de la sabiduría popular, 1974-1992. El enfoque de crítica ontológica y el impulso dialéctico, aún corregido y releído desde Latinoamérica, corría el riesgo de ver solo las formas de dependencia y caer en la dialéctica de la pura negatividad abstracta, según la crítica realizada por Juan Carlos a otros proyectos latinoamericanos de liberación, negando al propio sujeto de la liberación su situación histórica y cultural. Aquí que su pensamiento, partiendo de la problemática de la dependencia y liberación, se historiza y enfatiza el rol que la memoria histórica de un pueblo, su religiosidad y su sabiduría popular, como el proyecto político, tienen en la experiencia de liberación. Dichos planteos orientaron su reflexión hacia la cultura popular y la sabiduría popular, identificándola como el lugar hermenéutico en el pensamiento latinoamericano al servicio de la liberación. En esta etapa son decisivos la influencia de algunos autores locales, argentinos o latinoamericanos. Es el caso del encuentro con Rodolfo Kusch y su incorporación al proyecto de investigación sobre fenomenología de la religión, y por otro lado, la reflexión teológica del equipo de la COEPAL, liderados por Lucio Gera y sus colegas Llorio, Tellos, entre otros. El nuevo momento está marcado por una hermenéutica histórico-cultural y la reelaboración de categorías desde la sabiduría popular como lugar hermenéutico y mediación para el pensamiento filosófico y teológico. Vuelvo a insistir, aquí hay un nuevo hito en su pensamiento por el cual relee los aportes anteriores. Antes era la mirada latinoamericana y liberacionista desde la cual releía la etapa anterior. Aquí, desde una hermenéutica histórico-cultural, relee la etapa inmediata anterior y todo el proceso anterior. A partir de este nuevo pensamiento, de este nuevo momento, las nociones de pueblo y nosotros, cultura, etos cultural, mestizaje, religiosidad popular, símbolo y sabidurías populares configuran la trama reflexiva del pensamiento de Juan Carlos, sea en la perspectiva filosófica como teológica. Se puede hablar de un nuevo momento en tanto su novedad se da por la explicitación
y la centralidad del enfoque histórico-cultural. El nuevo punto de partida explicitado para la filosofía es la sabiduría popular y el locus para la teología es la religión del pueblo, su religiosidad y la piedad popular. El pensamiento, sea filosófico o teológico, a partir de la sabiduría y la religiosidad popular latinoamericana, asume la pretensión de universalidad situada, un concepto que Scannone toma de Mario Casalla, y analógica. La universalidad de la sabiduría no es abstracta. Estoy citando a Juan Carlos Scannone en el libro Nuevo Punto de Partida, sino que es analógica y no se da sino encarnada histórica y geoculturalmente en la diversidad de pueblos y culturas. Cuarta etapa. Filosofía y teología en el marco del horizonte de la lógica de gratuidad y del nuevo pensamiento. Scannone inicia en la década de los 90 un nuevo momento de su pensamiento al descubrir una nueva perspectiva fundamental. Si bien ya en la etapa anterior se perciben algunos aspectos, como por ejemplo aparece la idea de la lógica de la gratuidad, el don, la acogida mutua y la reciprocidad del don, es en esta etapa donde desarrolla de manera programática y explícita estas nuevas categorías, sobre todo en el libro Irrupción del pobre y quehacer filosófico hacia una nueva racionalidad de 1991. El programa de Scannone consiste en filosofar a partir de la irrupción del pobre y la lógica de la gratuidad que está presente en el pobre y la cultura popular. En los años siguientes, la irrupción del pobre como lugar de la emergencia y de la novedad histórica se ampliará y se reformulará como acción y pasión en la historia de las víctimas. Esto es asumido en su libro de 2005, en sus libros de 2005 y 2009. De aquí en más, sus trabajos girarán en torno a una interpretación histórica de los signos de los tiempos y al discernimiento histórico de tales acontecimientos y padecimientos históricos de las víctimas históricas, valga la redundancia, que la filosofía debe tematizar y expresar de manera reflexiva, consciente y aún críticamente por el rodeo del círculo hermenéutico a fin de ayudar a la vida a cumplirse a pesar de todas las dificultades de su realización efectiva. Cita de Discernimiento filosófico de la acción y pasión histórica del año 2009. 5 minutos te quedan. 5 minutos. Perfecto. Quinta etapa. Discernimiento y misericordia en clave triunitaria. El último Scannone, 2013-2009. En 2013 ocurre un acontecimiento inesperado que reposiciona a Scannone, ya octogenario, pero muy activo en el panorama ya no latinoamericano, sino universal. Por el acontecimiento del cardenal Jorge Bergoglio como obispo de Roma, Scannone pasó a estar en el centro del debate mundial al ser identificado como uno de los referentes de las raíces culturales en la que se formó y en la que se sustenta el magisterio del Papa Francisco. Teniendo en cuenta esta proyección internacional, el despliegue de su capacidad de comunicación es que hablamos del último Scannone en la producción de textos de 2013 a 2019, pero tienen un peso propio porque no se trata solo de explicitar las raíces culturales del Papa Francisco, sino que se trata a su vez de una nueva formulación del pensamiento de Juan Carlos. Los hilos que tejen sus aportes son discernimiento y misericordia, asumidos desde la clave triunitaria, mientras que con el primero moviliza una noción presente desde sus primeros escritos, donde convergen su raíz espiritual jesuita, sus estudios sobre la filosofía de la libertad y la actitud teologal contemporánea. El segundo es reasumido a partir de la práctica pastoral y el magisterio del Papa Francisco. El hilo dorado de la misericordia une la opción por los pobres, los excluidos y las víctimas
con el discernimiento filosófico de la acción y la pasión en la historia. Esta perspectiva tiene una doble vertiente a explicitar. La beta filosófica, donde Juan Carlos aborda los fenómenos de la donación, gratuidad y sobreabundancia, donde considera la fenomenología como filosofía primera, lo santo, el misterio, las cuestiones fundamentales de ética, filosofía social y política. La otra beta, más teológico-pastoral, es aquella abierta por la misericordia en el marco de la reflexión teológica a partir del magisterio del Papa Francisco. Desde aquí Escanone reflexiona sobre la revolución de la ternura, la iglesia en salida, aspectos de doctrina social de la iglesia, ética social y los movimientos populares, el discernimiento espiritual de los espíritus desde la tradición ignaciana, el principio misericordia, el enfoque trinitario y las consecuencias eclesiales, el diálogo social, la reciprocidad y la comunión, los principios para la constitución de un pueblo y la relación del pueblo con el pueblo de Dios, entre otros tópicos. Desde su temprana producción filosófica y teológica, Escanone asumió el discernimiento desde la opción preferencial por, de, con y para el pobre, el excluido en épocas de globalización y neoliberalismo, por retomar la expresión de Dussel, y de la pasión y la acción de las víctimas en la historia. En esta última etapa de su pensamiento asume el matiz del discernimiento teológico eclesial que propone el Papa Francisco en Amoris Laetitia, el discernimiento que nace de la misericordia ante la fragilidad humana. Esta actitud teologal de misericordia implica tanto una nueva comprensión de la gratuidad del amor divino, incondicionado y siempre inmerecido, como asimismo una actitud misericordiosa ante los condicionamientos de la fragilidad personal y de los frágiles de la tierra, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 209. La conflictividad de las relaciones mutuas e institucionales y la irregularidad de las situaciones personales. El último Escanone radicaliza su apuesta desde una fenomenología y hermenéutica triunitaria para contribuir a una filosofía y teología renovadas de la Trinidad y extraer consecuencias para la concepción de la sociedad, la antropología y la eclesiología. Entre ellas, la Trinidad como comunión y la lógica triunitaria, la Iglesia como unión sinodal y poliédrica, el nosotros pueblo y el tercero, la cultura del encuentro y la amistad social. La cultura del encuentro es propuesta como nuevo paradigma social con base en la concepción trinitaria y el diálogo social a partir de lo común que une en las diferencias y la pluralidad. Para concluir, me queda un minuto, ¿cierto? Como afirma en el último texto conocido de Juan Carlos, que es el discurso que fue leído por Daniel López en la entrega del doctorado honoris causa por el Instituto Sofía, Escanone ya estaba convaleciente, internado, justo fue en esa semana, dice: la unidad repensada y vivida a la luz y con la fuerza de una ontología trinitaria no solo nos permite reconsiderar bajo esta perspectiva los misterios de la fe, sino también dicha actual transformación epocal, tanto mediante la superación del actual paradigma sociocultural en sus vertientes tradicionalista y colectivista, ambas contradictorias con la comunión, como en su apertura a una cultura de la ternura y del encuentro en todos los niveles de vida y convivencia. Fin de la cita. Desde un planteo filosófico triunitario y teológico de y sobre la Trinidad, Escanone radicaliza el pensamiento, su pensamiento, en el amplio arco de su producción teórica, hacia el paradigma de la comunión-donación en el amor y la misericordia, en el marco de la unidad plural del Dios unitrino y del modelo poliédrico de las relaciones entre los pueblos. Agradezco a todas y a todos la atenta escucha y la participación en este homenaje a Juan Carlos, y gracias por la invitación a formar parte de la partida. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por esta excelente exposición.
Vamos a continuar ahora y también agradecemos a todas las personas que se han conectado a través del Facebook Live y todas las personas que están aquí directamente en nuestro Zoom. Los invitamos a escribir en la parte donde dice Q&A, donde pueden allí poner sus preguntas para luego de la exposición de Carlos María Gali, invitarlos también a que nuestros panelistas respondan las preguntas que ustedes quieran sobre esta exposición de Juan Carlos Escanone. Continuamos entonces con nuestro segundo panelista en el día de hoy, Carlos María Gali, que es presbítero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, es doctor en teología por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, donde es profesor ordinario titular, fue decano de esa facultad de 2002 a 2008 y desde 2017 ejerce nuevamente ese cargo. Ha enseñado eclesiología, historia de la teología, método teológico, teología pastoral fundamental, historia de la teología y de la pastoral latinoamericana contemporánea. Promueve también investigaciones sobre la Iglesia y la teología de la Argentina. Desde 2001 dirige el doctorado en teología, que desde el 2007 tiene la máxima calificación de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEO. Presidió la Sociedad Argentina de Teología de 1998 a 2007. En el 2007 fue perito y colaborador de la Comisión de Redacción en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida, y fue también perito de los sínodos para la nueva evangelización en el 2012, y también sobre la Amazonía en el 2019. Es miembro del equipo de reflexión teológico-pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, es socio de la Pontificia Academia Teológica, uno de los coordinadores del Grupo Iberoamericano de Teología también. Es miembro de la Comisión Teológica Internacional desde 2014 y participó en la comisión de redacción del documento de la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia. Escribió 8 libros y tiene una publicación de 283 artículos entre colaboraciones y artículos de libros y revistas teológicas. Bueno, su presentación se titula De la lógica de la donación gratuita a la teología de la comunión del pueblo de la Trinidad en el último Escanone. Entonces le damos la palabra a Carlos María. Por favor, saca el mute de tu micrófono y te escuchamos. Muy buenas tardes a los amigos en Boston y en todos los lugares desde donde están participando en este webinar. Muchas gracias a la doctora María del Pilar Silveira, al doctor Rafael Luciani y a todo el equipo de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College por congregarnos hoy, apenas 3 días después del primer aniversario de la muerte pascual de Juan Carlos Escanone, a reflexionar sobre su legado, donde vida y pensamiento son un don de Dios para todos nosotros, y un don de Juan Carlos a Dios en gratitud, y un don de Juan Carlos a todos nosotros en gratuidad. Le agradezco también al doctor Ariel Fresia por su magnífica exposición que permite a quienes conocieron a Juan Carlos o a quienes se están acercando a él, a tener un panorama de su itinerario, de su pensamiento y de su legado. Creo que él es quien tiene el panorama total de Juan Carlos en todas sus publicaciones. Recuerdo hace ya 3 décadas cuando Juan Carlos me comentó que le enviaba todo a Ariel porque confiaba que él le iba a ordenar toda la bibliografía enorme, como sabemos, en aquel tiempo en los 3 grandes grupos, filosofía, teología y doctrina social de la Iglesia, que se fueron interpenetrando como nos mostró Ariel hace un rato. Mi exposición va a tener 2 momentos, el primero más general que ayude a la comprensión de Escanone en sus aportes filosófico-teológicos, lo digo con guión,
aportes filosóficos teológicos, y también a la autocomprensión que Juan Carlos daba de sí mismo. Y en segundo lugar, precisar un poco el tema enunciado del don a la comunión, que se acentuó sin duda en los últimos 20 años, y especialmente desde 2006, cuando él ya habló en distintos congresos y textos del paradigma de la comunión, y en la última etapa referida por Ariel, centrada en distintas categorías, entre ellas don, donación y comunión. Lo primero es dejando hablar al lenguaje del testimonio. Juan Carlos siempre citaba a Paul Ricoeur y de sus artículos a uno que se llamaba la hermenéutica del testimonio, la hermenéutica filosófica del testimonio. Con menos pretensión, digo que es bueno que nos reunamos en un sentido, pensado y querido homenaje a Juan Carlos, un querido amigo y un gran maestro de muchos. Basta ver quienes escriben en el chat hoy, desde diversos lugares del mundo, como colegas, como amigos, como exalumnos, como discípulos. Un creyente sencillo y un hombre sabio, un entusiasta incansable hasta el final, y un vinculado vinculante, porque él, vinculado, vinculaba a otros, como nos vincula a tantos hoy en este encuentro. Un gran pensador argentino y latinoamericano, reconocido por muchas instituciones académicas, eclesiales y seculares del mundo entero. Y un padre de la Iglesia de América Latina, que desde 1968, en la conferencia de Medellín que recibe el Concilio Vaticano II, ha atravesado a lo largo de un poco más de 50 años el corazón de muchos cristianos y católicos en el mundo entero, y que tienen la elección del obispo de Roma, venido del sur, o del fin del mundo, como lo dijo el día de su elección el Papa Francisco, un símbolo del camino de la Iglesia latinoamericana en estas décadas. En este camino, Juan Carlos ha tenido un rol esencial, porque ha querido permanentemente discernir y vincular distintas corrientes del pensamiento filosófico y teológico. Con su carisma ignaciano del discernimiento, recuerdo un artículo del año 85, Gracias y tentaciones de las distintas corrientes de la teología latinoamericana. Lo mismo podemos decir de muchas corrientes de la filosofía, por ejemplo, la fenomenología de la donación, y de muchas corrientes de la teología, por ejemplo, la más reciente teología de la misericordia. Voy a mostrar dos libros de Juan Carlos de todos los que hizo referencia a Ariel. Sin duda, él marcó como inicio de la cuarta etapa una obra que Juan Carlos hizo con el grupo de jesuitas filósofos latinoamericanos y que se llamó Irrupción del pobre y quehacer filosófico. ¿Se ve, Pilar? ¿Se ve bien? Esta obra, editada, sí, se ve. Perfecto. Editada en la Argentina, tomó el título de una de las dos ponencias de Escanón en ese encuentro. La segunda se llamaba así, Irrupción del pobre y quehacer filosófico. Ese texto fue citado por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, párrafo 139, nota 117, para mostrar la actitud, la sabiduría, la lógica de gratuidad de nuestros hermanos más pobres para afrontar una vida dura y hacerla digna, con gestos de humanidad y de sobreabundancia, de amor en situaciones de muerte, dando vida. Francisco citó ese texto en el horizonte del cuidado de la casa común y de la necesidad de una nueva ecología integral. Escanone
ha aportado mucho, tanto a la filosofía como a la teología y a la doctrina social. Como era un hombre animado por el don del amor hecho servicio, generó muchos proyectos donde él hacía protagonistas a otros. Me tocó compartir con él el proyecto de investigación interdisciplinaria e internacional sobre doctrina social de la Iglesia, que comenzó en 1986. Trabajamos en 5 países durante varios años. En la Argentina publicamos 6 volúmenes. Luego el grupo argentino se convirtió en el llamado Grupo Farrell, que adquirió una nueva modalidad de trabajo a partir de 2000. Me tocó estar en los primeros 15 años. Y en la última etapa, sin duda, todos sabemos, y Ariel indicó, el servicio que Juan Carlos prestó al nuevo pontificado de Francisco, al conocimiento de las raíces de su pensamiento, a la ubicación del camino de la Iglesia latinoamericana, sintetizada en la conferencia de Aparecida en 2017, y a la reflexión acerca de la teología argentina, del pueblo de Dios, entre los pueblos, del pueblo, de la pastoral popular, del nosotros, que está reflejada en un libro que reúne varias contribuciones de Juan Carlos de 1993 en adelante. Es este libro, La teología del pueblo. ¿Se ve bien, Pilar? Se ve perfecto, perfecto. Sí. ¿Podés leer el subtítulo? Raíces teológicas del Papa Francisco, la teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco. Esta obra de 2017, que ha sido traducida ya a varios idiomas, recapitula muy bien obras de Scannone a fines de la década de los 80, donde presenta lo que llamaríamos la teología del pueblo de Dios, del pueblo de la pastoral popular, y nuevos artículos posteriores a 2013, donde estudia al Papa Francisco o a Lucio Gera o a contribuciones emanadas de nuestra reciente tradición teológica y pastoral. Quiero decir, además, que Juan Carlos tenía un vastísimo saber humanístico, filosófico y teológico que ponía en diálogo pensadores antiguos y contemporáneos. Su erudición iba de la mano de su creatividad. Ariel ha mostrado cómo rehacía su pensamiento constantemente. Yo digo que tenía una racionalidad poliédrica, él que tanto ponía la metáfora del poliedro, que se nutría de su lúcida mirada de fe y también del amor de su corazón pastoral. Todos sabemos cómo no solo diariamente celebraba la misa a una comunidad de religiosas cercana al colegio máximo donde vivía, sino que los domingos acompañaba a la comunidad del barrio La Manuelita en San Miguel, una localidad del Gran Buenos Aires de la Argentina. Quiero compartir un texto, estoy poniendo compartir pantalla aquí, bien, que pertenece a su autobiografía intelectual, es lo que está en amarillo. En un momento dado, Juan Carlos dijo que él vivía su misión como jesuita, según esta había sido definida en la Congregación 32 de la Compañía de Jesús, que había resumido el servicio del jesuita en esta frase: al servicio de la fe y la promoción de la justicia. Y él decía, al enseñar la teología acerca de Dios, al escribir sobre filosofía de la religión, al dedicarme a pensar la fe en teología, al prestar colaboraciones a la reflexión pastoral, estoy sirviendo a la justicia. Y al dedicarme a la teología del pueblo, de la liberación, del nosotros, de la justicia, de la doctrina social, estoy tratando de promover la justicia. Esto fue expresado luego en esta frase que está en amarillo.
cuando él recuerda que al estudiar en la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde estudió con Karl Rahner, y manifestar que quería dedicarse a la teología, las necesidades de la provincia argentina de la Compañía de Jesús y el provincial de entonces, estamos hablando en la década del 60, le dijeron: no, necesitamos que vos te dediques a la filosofía. Entonces Juan Carlos en su autobiografía nota esto: con todo, desde esta, la filosofía, no dejé de estar al servicio de la teología, uniendo ambas estrechamente en sí y en mi vida espiritual y apostólica, sin confundirlas. Se ve aquí cómo existencialmente quería vivir ese paradigma de lectura que Ariel hizo referencia, tomado del Concilio de Calcedonia, acerca de cómo se unen lo divino y lo humano en la única persona de Cristo, de manera inconfusa e indivisa, sin confundirse ni separarse. Juan Carlos decía: yo he tratado de vivirlo así también, sin que se confundan y sin que se separen. Estimo, sigo el texto, que en el fondo esta haya sido mi misión y mi carisma al servicio de los estudiantes, la Iglesia y la sociedad. Días antes de que Juan Carlos falleciera, el Papa Francisco le envió una nota para recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Sofía de Lopiano, Italia, donde justamente le daba gracias por servir al pueblo de Dios en la filosofía, la teología y la sociedad. Completo este primer momento con otra referencia, saco la pantalla. El 4 de septiembre del año pasado tuvimos la gracia de compartir todo el día en Roma. Juan Carlos venía de Alemania, donde había tenido una ponencia en otro encuentro, y en Roma participamos de un seminario sobre los 40 años de la Conferencia Episcopal de Puebla, tercera conferencia episcopal del episcopado latinoamericano, realizada en Puebla de Los Ángeles, México, en 1979. Juan Carlos había escrito mucho sobre Puebla. Para mí fue uno de los mejores intérpretes del documento conclusivo de Puebla en sus escritos de los años 80. Ese día pudimos desayunar, almorzar y cenar y charlar casi todo el día. Fue la última vez que estuvimos juntos. Luego, cuando volví a la Argentina, le escribí pidiendo si podía ser miembro de un tribunal de tesis doctoral. Y me dijo: no puedo porque estoy preparando el texto y el viaje a Italia para el doctorado en la Universidad Sofía. Sabemos cómo la muerte le encontró en ese camino. En ese texto final, que fue leído por un amigo y discípulo jesuita, Daniel López, en aquel acto de doctorado post-mortem, Juan Carlos se refirió al paradigma de la comunión, mostrando cómo los distintos misterios de la fe cristiana, desde la Trinidad hasta la comunión de los santos, iluminaban diferentes aspectos de un pensar teológico en clave de donación y comunión, o de unidad plural, o de unidad diversa, a partir del diálogo con un pensador alemán, teólogo, discípulo del padre Belte y amigo de Juan Carlos, Klaus Hemmerle, que hablaba del uno distinguiente para referirse al misterio de la Trinidad, que es un solo Dios en tres personas en comunión. Y así Juan Carlos se refirió a la comunión de los santos, como comunión en lo santo. Él, cuando hablaba de religión y de filosofía de la religión, decía que el tema de la religión es lo santo que proviene del santo, y que lo sagrado, lo santo, es la mediación con lo divino, sea los dioses en algunas religiones, sea lo divino en algún pensamiento, sea Dios en la tradición monoteísta. Bien, yo culmino este primer momento, el segundo será más breve, diciendo que
en la comunión de los santos, centrada en la santidad de Dios amor, el Dios tres veces santo, ahora Juan Carlos descansa en paz. Y en la comunión de los santos nos sigue acompañando en nuestro servicio filosófico y teológico a la Iglesia y a la sociedad. Como ven, este agradecimiento a Juan Carlos, que incluyo en el discurso, abre a un segundo momento, que es cómo él desarrolló los temas de donación y comunión en los últimos 15 años. El tema de la donación y el don y el donante, sobre todo cuando hablamos de la donación originaria de todas las cosas, o del ser, o de los seres, o de los acontecimientos, o de lo que acontece, es un tema que él tomó en diálogo con la filosofía francesa contemporánea, sobre todo en su vertiente fenomenológica. Hay autores que nuestros oyentes y quienes nos miran reconocerán, aunque no sean estudiosos de la filosofía, Levinas, Ricoeur, Henry, Marion y tantos otros. En diálogo con una corriente de la fenomenología francesa contemporánea, Escanone conversa especulativamente acerca de lo que es la donación como fenómeno originario que la religión recoge, la filosofía piensa y la teología piensa en diálogo, tratando de poner este misterio que desde el punto de vista filosófico se refiere a lo primero y puede tomar el diálogo de lo que clásicamente se llamó la filosofía primera. Lo pone en diálogo Juan Carlos con la revelación judeo-cristiana que nos muestra a un Dios que se autocomunica libremente por amor en la historia, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, hablando a su pueblo como uno habla con sus amigos, y la autocomunicación plena de Dios en Jesucristo, palabra de Dios, dicha en la carne, el verbo se hizo carne, y transmitida por el don del Espíritu en la Iglesia a todos los pueblos. En este horizonte, Juan Carlos hace dialogar una filosofía fenomenológica de la donación con la teología monoteísta cristiana y en la tradición católica del don. Del don, que es la primera expresión del amor en la vida cotidiana, lo primero que uno le da a otro cuando le da algo de sí, una palabra, una ayuda, un regalo, es el amor con que se lo da. El amor tiene razón de primer don. El amor, que es el primer don, pensado desde el misterio de Dios, que es amor, a partir de esa frase tremenda en la historia de la cultura universal, que está repetida 2 veces por la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Dios es amor. Ningún texto antes de San Juan había dicho semejante frase. La identidad por el verbo ser entre Dios y amor. Dios es amor, dice, no, el amor es Dios. Dios es amor. Y el versículo 16 lo explica, Dios es amor. Dice, hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios que le lleva a la donación de sí en plenitud, en la encarnación de su Hijo y en la efusión de su Espíritu, asume, recrea, eleva toda reflexión histórica, hermenéutica y filosófica acerca de la donación. Ese diálogo estableció Juan Carlos, y por lo tanto, no solo desde la filosofía, sino también desde una teología contemporánea ayornada, nos puso pilares para seguir avanzando en una comprensión no solo
de Dios como amor, sino del don que atraviesa nuestro ser y toda la realidad, y que invita a que aquel que ha sido donado se convierta en donante, aquel que recibió su ser como don se haga don para los demás. Porque el ser humano no encuentra, un texto que Juan Carlos ha comentado más de una vez, de la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II, número 24, el ser humano no encuentra su propia plenitud sino en la entrega sincera de sí mismo a los demás. El que es un don se hace un don, como Jesús, don que se hizo don hasta la cruz pascual. Este es el primer punto que quería recordar y focalizar en esta última parte de la reflexión. Una fenomenología del don es como la infraestructura filosófica, junto a otros aportes, de una reflexión teológica acerca del don, que concibe a Dios no desde la necesidad, desde la carencia, de la penuria, sino desde su plenitud de amor, desde una lógica de la abundancia, desde lo que se llama el exceso o la eminencia de Dios, que de su riqueza de amor nos comparte. El otro punto final es el paso de la donación a la comunión. Juan Carlos, en un dato que se conoce poco, fue profesor durante décadas de un tema trinitario, lo que en teología se llama un tratado, que es el tratado de Dios, específicamente de Dios como Trinidad, de la parte especulativa o sistemática del tratado de Trinidad, no de la parte histórica donde uno ve todos los textos desde la Sagrada Escritura hasta hoy, sino de su comprensión sistemática. Durante años se explicó el misterio de la Trinidad. Por lo tanto, hablar del amor y del don en Dios es hablar de un Dios que es amor, comunión y Trinidad. Y en este sentido, Juan Carlos dialogó con otro aporte de la fenomenología de la donación que veía en un tercero, ahora digo en un tercer humano, el testigo de un amor entre uno y otro, quien ama y es amado, dos personas que se aman, son amantes, son amadas, dos personas que no se cierran en un egoísmo de a dos, sino que en su amor mutuo desbordan hacia un tercero. Ese tercero que es en la vida familiar el hijo real, que brota de dos, o el hijo posible, y que es todo tercero en la sociedad, que se vuelve testigo y fruto de un amor compartido. Ese tercero fue reflexionado por pensadores contemporáneos en diálogo con la teología de la Trinidad, en una de sus vertientes clásicas, la de los teólogos victorinos o de la abadía de San Víctor, en el medioevo, que veían que en Dios, el Padre y el Hijo, se aman generando al tercero, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es testigo y garante de ese amor mutuo hecho don personal. El Espíritu mismo que va a ser principio de toda donación de Dios al ser humano en la historia. Juan Carlos, dialogando con este pensamiento y con otras vertientes teológicas, por ejemplo, y filosóficas, la ontología trinitaria de Klaus Hemmerle o de el gran pensador italiano Piero Coda, muy amigo de Juan Carlos y amigo nuestro, desarrolló en los últimos años, como explicó Ariel, un pensamiento trinitario para mirar toda la realidad. Sé que estoy en hora y estoy bien, empezamos menos cuarto. Un pensamiento trinitario que se desbordaba sobre toda la realidad. Aquí Juan Carlos no explicitó algo que yo sé que estaba presente en él, y que es que ya la Conferencia de Puebla había esbozado una teología de la comunión y la participación,
donde la Trinidad era visto como misterio originario de comunión que libremente se desborda al ser humano y a la Iglesia en la historia. Bien, desde 2006, en un congreso que Juan Carlos organizó y presidió en las facultades de Filosofía y Teología de San Miguel, con motivo de los 75 años del Colegio Máximo de San Miguel, nacido en 1931, cuando esas facultades de Filosofía y Teología se trasladaron de Villa Devoto a San Miguel, quedando en Villa Devoto nuestra Facultad de Teología. Ese congreso, Juan Carlos lo organizó en torno al paradigma de la comunión, se llamaba Comunión, un nuevo paradigma. Él ahí tuvo la respuesta a la ponencia filosófica de Jean-Luc Marion. Pero antes y después, Juan Carlos ha desarrollado una teología de la Trinidad como nosotros, modelo de toda teología del nosotros humano e histórico. Un pueblo es un nosotros, la Iglesia es un nosotros especial. Ha escrito aportes para una antropología del nosotros y para una eclesiología del nosotros. Por lo tanto, voy culminando. En este último punto quiero indicar la riqueza de una doble hermenéutica que hizo Juan Carlos en muchos de sus últimos textos, que puedo decir así. Por un lado, hizo una relectura de la Trinidad desde categorías filosóficas antiguas y nuevas. Y además, desplegó una lectura trinitaria de la racionalidad, enraizada en la sabiduría, de la Iglesia. Tenemos escritos de este último periodo sobre la Iglesia Comunión del Pueblo de Dios, sobre la Iglesia Sinodal o Comunión en Camino, sobre la Iglesia esencialmente misionera que desborda la comunión. De la realidad a la Trinidad y de la Trinidad a la realidad, mediada por los aportes filosóficos y teológicos de Juan Carlos. Yariel leyó el texto principal de su conclusión del último discurso nunca dicho por él. Yo aquí termino refiriendo lo siguiente. Juan Carlos alguna vez en una entrevista que hizo para la revista Teología de nuestra Facultad de Teología de Buenos Aires, saliendo al paso a los que decían que el pensamiento de Escanón era muy complejo, muy complicado, muy racional, muy racionalista, y así lo querían desmerecer, Juan Carlos dijo, ojo, yo pienso en esto como Ladriero, un gran filósofo belga, del cual Juan Carlos era amigo, Jean Ladriero. Juan Carlos dijo, ojo, el concepto está al servicio del símbolo y no al revés. También en teología, no solo en filosofía de la religión, también en teología. Es el símbolo de la fe que se hace amor lo principal. Y nuestro discurso racional y conceptual, como ciencia, está al servicio de la sabiduría y del símbolo. Pues bien, yo digo que todo el pensamiento de Juan Carlos se ha expuesto, y sobre todo esta última etapa, caracterizada por el paradigma trinitario de comunión, ha sido un discurso filosófico y teológico que remite al misterio santo de la Trinidad, que es amor y comunión, de un Dios que es amor. Y hablando de la comunión y de la donación y del amor, qué mejor terminar con la última meditación de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que Juan Carlos y tantos jesuitas, yo no soy jesuita, soy de clero diocesano, pero muchos hemos hecho ejercicios espirituales ignacianos, se llama Contemplación para alcanzar amor y expresa una lógica de la donación y del amor, explícitamente. No porque Juan Carlos la leía así, sino por el texto mismo de los ejercicios dice esto. Y aquí comparto pantalla y termino, por favor. A ver, share. Muy bien. Vamos a la última página. No se ve.
Ahora sí. ¿Sí? Ya voy. Perfecto. Aquí estamos, lo agrando para todos nuestros amigos lectores. En la contemplación para alcanzar amor, San Ignacio nos lleva a contemplar con afecto y gratitud los dones recibidos de Dios y al mismo Dios como don. En su lenguaje español latino de entonces. ¿Cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, por nosotros? ¿Cuánto me ha comunicado, comunicación, donación, de lo que tiene y consecuentemente el mismo Señor desea comunicárseme? Dios, el donante, se hace don, en cuanto puede según su plan, ordenación. Y por eso dice más abajo, y con esto reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar, la reciprocidad en el don, la correspondencia al amor, la entrega generosa, a saber, todas mis cosas y a mí mismo, así como quien ofrece afectándose mucho. Es decir, corresponder dándose uno mismo como don. ¿Qué mejor síntesis de esto que vivió Juan Carlos, el don de Juan Carlos, en reciprocidad y comunión, que la misma oración toma y recibe de San Ignacio de Loyola? Toma y recibe, Señor, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Vos me lo diste, don, y a vos te lo devuelvo, donación a Dios y a los demás. Todo es tuyo, dispone a tu voluntad, dame en cambio tu amor y tu gracia, que esta me basta. Querido Juan Carlos, el amor y la gracia de Dios hecho gloria te bastan para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos María. Vamos también a decirles que Carlos María Gali es miembro fundador del Grupo Iberoamericano de Teología y también sus videos están en nuestras páginas de formación continua en español. También allí pueden conocer más sobre su pensamiento y sus escritos. La verdad que esta tarde o esta noche o no sé el momento que están conectados nuestras personas que están mirándonos en los distintos países, que también les agradecemos todas las preguntas y también este momento donde estamos compartiendo. Voy a hacerles unas preguntas generales, o sea, haciendo una síntesis hacia Ariel primero y después de todo lo que nos han escrito y después otras preguntas hacia Carlos María Gali. Entonces, las primeras preguntas que les voy a hacer hacia Ariel Fresia son las siguientes. ¿Se puede plantear que Juan Carlos Escanone es uno de los fundadores de la filosofía de la liberación junto con Dussel? ¿Cuál es la relación del pensamiento de Escanone con la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez? Otra más, ya lo voy a ir haciendo como de a poco para que después la vaya contestando. Acerca de la tercera etapa, ¿qué aspectos coincide el pensamiento de Juan Carlos Escanone con Querida Amazonía? Otra pregunta sobre su pensamiento y el ateísmo y sobre la realidad cristiana en su tiempo, y 5 pensadores actuales, tanto en el ámbito de la filosofía como de la teología, que sigan de cerca el pensamiento de Escanone. Hay otras preguntas, como por ejemplo relacionadas con el Papa Francisco, que ya se fueron contestando tanto en la exposición de Ariel como en la de Carlos María. Entonces, esas preguntas ya estarían contestadas. Le damos la palabra a Ariel. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Juan Carlos Escanone efectivamente fue uno de los fundadores de la teología, de la filosofía de la liberación, junto a Enrique Dussel y otros, entre los cuales pueden mencionarse a Mario Casalla, Carlos Cullen, Aníbal Fornari y otros que no tengo ahora presente en la memoria, a los cuales también se suma Rodolfo Kusch, que si bien viene de otro periodo,
se integra en el movimiento de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación surge a partir de los encuentros que hicieron un grupo de jóvenes filósofos argentinos en Calamuchita, en las vacaciones de verano, entre el año 1970 y 1971, y se plasmaron en la organización de las Jornadas Académicas de San Miguel a partir de 1971 también. Aquí hay una serie de conflictos acerca de quiénes son los fundadores y dónde nació la filosofía de la liberación, sobre todo con algunos pensadores mexicanos y centroamericanos en general, que estiman que el movimiento de la filosofía de la liberación nació con el Congreso llevado a cabo en México, no me acuerdo ahora el año, en el 75, en 1975, según lo trae a colación Carlos Beorlegui en su libro sobre historia del pensamiento latinoamericano. El Congreso se realizó en México en 1975, de la que participó Dussel, Roy, Sea y otros. También Miró Quesada, el colombiano. Escanone no estuvo presente en ese Congreso del 75. Ellos marcan el inicio de la filosofía de la liberación en 1975. Pero la filosofía de la liberación, el manifiesto del nacimiento de la filosofía de la liberación, es con la primera publicación del grupo de 1973, donde participaron todos los que acabé de mencionar recién y otros, fruto entonces de los encuentros de Calamuchita y de las jornadas académicas de San Miguel. Eso en relación a la primera pregunta. En relación a la relación de la filosofía de la liberación con la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, hay que decir que hay un clima de época por la cual surgen no solamente la teología de la liberación, la filosofía de la liberación, sino también las pedagogías llamadas del oprimido o las pedagogías de la liberación. Es decir, hay un momento epocal que hace que este pensamiento surja al servicio de la liberación. En relación especial con Gustavo Gutiérrez, Juan Carlos Escanone entra en contacto directo con él a partir de el congreso que se hizo en España, donde se dio a conocer la teología de la liberación al público europeo. Discúlpenme, tampoco tengo en la memoria la fecha, pero 72, allí es cuando es... En el 72. ¿De Carlos? En el 72. En el Perfecto, 72. en el 72. Ahí participa Juan Carlos Escanone porque Lucio Gera no puede participar y lo llaman una semana antes para que participe en ese encuentro de El Escorial. Participa con una ponencia y con un seminario. Allí se hace conocido ya para el grupo de los teólogos, es asumido como parte del grupo de los teólogos de la liberación y entra en contacto directo con Gustavo Gutiérrez, que entablarán una amistad hasta el fin de la vida de Juan Carlos. Ha estudiado el pensamiento de Gutiérrez en algunos artículos, sobre todo, por ejemplo, en un artículo sobre el método de la teología en Beber en su propio pozo, pero también las alusiones a Gustavo Gutiérrez son permanentes en los textos teológicos de Juan Carlos Escanone. Respecto a la tercera etapa, la pregunta sobre la tercera etapa y querida Amazonia, sería un poco difícil hacer el ensamblaje porque la Amazonia es relativamente reciente y la tercera etapa Juan Carlos está escribiendo no en el horizonte de Amazonia, querida Amazonia, sino que está escribiendo en el horizonte de Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Es decir, no está en el horizonte todavía de su pensamiento la cuestión de Amazonia, aunque sí están en su pensamiento las cuestiones referidas a ambiente, por ejemplo, cuando habla del neocomunitarismo de base, de la cuestión de la economía solidaria y toda la preocupación por el ambiente están apareciendo, pero no, querida Amazonia, es muy posterior al pensamiento de Juan Carlos en la tercera etapa. Recién aparece, querida Amazonia, de manera muy digamos, sesgada,
en el artículo sobre Medellín y la filosofía de la liberación, un artículo aparecido recientemente, en este año ya Escanone fallecido, pero que era parte de su colaboración en un simposio ante el 40 aniversario de Medellín. Respecto del ateísmo, Escanone realiza en sus primeros textos de 1973, 74 y 75 una relación acerca de cómo se vive el ateísmo en América Latina. Su tesis de base es que, a diferencia de otros, de sociólogos de la religión y de filósofos de la religión de la época, el ateísmo es un fenómeno para Juan Carlos que tiene que ver con el no reconocimiento, por decirlo así, de la presencia de Dios en la sociedad, en la historia, pero no al modo en que lo planteaban los sociólogos de la religión como una negación, sino simplemente como una ausencia, digamos, de Dios en el pensamiento, pero no su negación, dado que Dios está presente en otros acontecimientos y en otros fenómenos, en el ámbito de lo social, de los movimientos de liberación, sobre todo de los movimientos revolucionarios de la liberación, está Dios presente. Pero quizás en el tiempo que escribe Escanone sobre el ateísmo, en el 73-75, está haciendo alusión a un tipo particular de ateísmo que niega una determinada imagen de Dios en la época, pero no la figura de lo santo, lo trascendente, el misterio. Muchas gracias, Ariel, por la respuesta de estas preguntas. Vamos a continuar con otras preguntas que le vamos a hacer a Carlos María Gali, que también las voy a juntar. Bueno, ya hay una pregunta que era de Ana María Videgain, que está con nosotros, la saludamos, a nuestra querida amiga Ana María Videgain, que también ya de alguna manera la contestó Ariel en este momento. Entonces a Carlos vamos a hacerle algunas preguntas que son las siguientes. Escanone señaló la necesidad de relacionar la universalidad y la particularidad del conocimiento y la práctica con una mirada universal, situada y analógica del hombre, de modo que los aportes regionales de la ciencia encarne, sitúe y concretice la universalidad y radicalidad filosófica sin reducirla. Bueno, aquí está haciendo referencia al concepto de sinodalidad, la relación del concepto de Juan Carlos Escanone con sinodalidad. Resumiría esta pregunta con este tema, que hay varias preguntas que están relacionadas con esto, ¿no? O sea, cómo la filosofía de Escanone se relaciona con todo el camino que el Papa Juan Pablo, Francisco nos está ofreciendo sobre la sinodalidad. Otra pregunta es la relación entre el pensamiento de Tello y Juan Carlos Escanone. ¿Cuál sería también el concepto de pobreza que utiliza Juan Carlos Escanone? Sería otra de las preguntas. ¿Cuál sería la relación de Escanone en la crisis de los 70, principios de los 80, que esta crisis hizo para su pensamiento, su respuesta en ese momento? Y por último, el concepto de Trinidad en la perspectiva actual de Escanone. Esas serían las síntesis de las preguntas para Carlos María. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias María del Pilar, gracias Ariel por los otros comentarios y respuestas. ¿Se escucha bien, Pilar? Sí, se escucha perfecto. Bien, si podemos entrar pantalla. Compartirlo. Primero quisiera, no compartir, sino centrarla como antes. Primero quisiera sumarme a una respuesta de Ariel cuando le preguntan por querida Amazonia. En el sínodo amazónico, te pido, Mira, si podés centrar la pantalla, que me veo en un ángulo. La veo a Pilar solamente. Gracias.
En el sínodo amazónico, entre diversos debates, el Papa Francisco intervino varias veces y en su discurso final del sínodo, que se puede ver en el sitio web de la Secretaría del Sínodo, aludió, pero ya lo había hecho antes, a buscar solución a los problemas históricos y pastorales con una lógica de lo que llamó el desborde, una lógica del desborde. Hay que pensar que el Amazonas, en primer lugar, es un río. Se va desde sus nacientes en cerros y montañas, y desde Bolivia, Perú, Ecuador van distintos afluentes hacia el gran río que atraviesa buena parte de América del Sur y desemboca en el Atlántico. Al Papa le gusta la metáfora del agua y la metáfora del río. La lógica del desborde es equivalente a la lógica de la gratuidad, a tal punto que en la exhortación de Francisco, Querida Amazonia, posterior a ese sínodo, en el número 105, cito lo que dice Francisco. La salida a problemas, dice, se encuentra por desborde. Y Ariel va a captar todas las palabras que voy a leer. Se encuentra por desborde, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un don mayor que Dios está ofreciendo. De este nuevo don, acogido con valentía y generosidad, de este don inesperado que despierta una nueva y mayor creatividad, ven la lógica de la gratuidad aquí, manarán como de una fuente generosa las respuestas que la dialéctica no nos dejaba ver. En sus inicios la fe cristiana se difundió con esta lógica, es decir, la lógica de la donación. Y sigue el texto. Esto es, uno piensa no solo en la lógica de la donación elaborada por Juan Carlos, sino también en lo que él consideraba el método analéctico, ahí se juntan las palabras analogía y dialéctica, ana de analogía, léctico de dialéctica, donde la analogía asume, purifica y recrea la dialéctica para no caer en posiciones irreconciliables, sino para ver siempre un plus superador. Esto por un lado. Por otro lado, en relación a las preguntas, el tema de lo universal y de lo particular es como el tema de lo uno y lo múltiple en filosofía. Es un tema de fondo. Es un tema de fondo en filosofía. Se aproxime uno a través de una comprensión metafísica, se aproxime uno a través de una comprensión fenomenológica. El tema de lo universal y particular en teología también es central. Primero porque Dios desborda todo género. Dios no es ni universal ni particular. De él hay que hablar de otro modo. Eso ya lo decía Santo Tomás de Aquino con estas mismas palabras, de un modo eminente. Pero segundo, porque Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es un concreto universal. El Hijo de Dios, su persona y su obra es un único, Jesucristo es único, y al mismo tiempo en Él estamos todos. En su muerte y resurrección todos somos salvados. Él nos abraza a todos. Por eso la teología, ya en diálogo con Hegel, la teología de este siglo, Rahner, von Balthasar y otros, también Scanone, también Gera y otros, han hablado de universal concreto. Así como en la filosofía de la elaboración se elaboró el universal situado para mostrar que uno piensa siempre desde un lugar hermenéutico, un desde dónde, y desde ahí, situado, piensa lo universal, si es que la filosofía es un saber sapiencial con un horizonte universal. En teología se elaboró la noción de universal concreto,
En primer lugar de Jesucristo, uno que nos abarca a todos. Y luego de la Iglesia como pueblo de Dios que abraza, desea abrazar a todos los seres humanos de todos los pueblos y de todos los tiempos. Con Juan Carlos participamos de un coloquio en el año 1996 en el Valle de Fallender, en Alemania, donde estuvo Gustavo Gutiérrez, donde estuvo todo el staff del CELAM, presidido por el entonces presidente cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, y buena parte del staff superior de la Congregación de la Fe, presidido por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Éramos 16 personas solamente, se llamaba, el encuentro era sobre el futuro de la teología latinoamericana. Gutiérrez expuso sobre la teología en clave de liberación, Juan Carlos expuso sobre la teología en clave de comunidad, yo expuse sobre la teología en clave de cultura e inculturación, y acordamos un texto por consenso de 16 puntos, uno de los cuales decía: debemos seguir avanzando por el camino de la inculturación de la teología, para hacer una teología plenamente católica y por lo tanto plenamente latinoamericana. Plenamente latinoamericana, por lo tanto plenamente católica. ¿Por qué? Porque lo universal de católico, lo universal, no es una universalidad abstracta, es una universalidad concreta que se particulariza y por lo tanto un pensamiento teológico encarnado, inculturado, situado, es y debe ser simultáneamente particular y universal. Porque es universal, debe ser latinoamericano en nuestro caso. Porque es plenamente latinoamericano, debe estar abierto a lo universal. Algo parecido aparece en el tema de la sinodalidad que me preguntan, cuando el Papa Francisco elabora en 2015 un discurso en los 50 años del Sínodo de los Obispos, una concepción de la sinodalidad como camino de la Iglesia, parte de lo local, atraviesa lo regional y culmina en lo universal o la Iglesia entera, dando vuelta el esquema que había entonces, que partía de lo universal y terminaba en lo local o particular. Ese camino de una sinodalidad, es decir, de un camino común de la Iglesia al servicio del reino de Dios, anunciando la alegría del Evangelio a todos los pueblos, ese camino aúna lo universal y lo particular en singular, en concreto. Juan Carlos, como decía Ariel, no ha desarrollado a fondo estos temas, salvo en un artículo que está en un libro del equipo de estudio de antropología trinitaria que él integraba en el marco del CELAM, un artículo de él en 2019 que se llama Hacia una iglesia sinodal y una cultura del encuentro. Él, que había trabajado tanto el tema de la cultura del encuentro Francisco, se aproximaba también al tema de una iglesia sinodal que se ha reflexionado sobre todo en los últimos 5 años, desde 2014 y 2015 en adelante. Bien, hay otras preguntas que no puedo tomar ahora porque significarían explicar supuestos de supuestos. Decir quién es Rafael Tello, como un gran pensador argentino, sacerdote y teólogo, pastoralista. O qué quiere decir crisis de los 70, porque hay una crisis al comienzo de los 70, otra a mediados de los 70 y otra a fin de los 70, según qué país, qué continente o la iglesia. Entonces, voy a la última brevemente, el de la Trinidad. No tomo todas. El de la Trinidad. Juan Carlos, como todos nosotros, había que verlo rezar a Juan Carlos. Había que verlo rezar. Rezar en silencio, rezar la liturgia de las horas, que siempre estaba con su breviario, o rezar el rosario. Por eso dije al comienzo que Juan Carlos era un creyente sencillo y un hombre sabio. Y la sencillez de nuestra fe no viene de que recemos de una forma o de otra, sino que somos uno más
de un eslabón de una larga cadena o una cuenta de un largo rosario que es el pueblo de Dios en la historia y en particular en América Latina. Millones y millones de creyentes sencillos que confiesan que Dios es Trinidad de esta manera, haciéndose la señal de la cruz. La señal de la cruz es el símbolo más completo de la fe en la Trinidad, antes de rezar el credo. Porque mientras con el gesto estamos expresando nuestra fe en Cristo y en la cruz pascual, haciéndonos la señal de la cruz, con las palabras estamos confesando la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, yo creo que Juan Carlos, y eso lo comentó él de la Cristología de Puebla hace más de 30 años, la Cristología de Puebla decía, pensar la Trinidad o desarrollar la Trinidad como comunión es participar de la fe del pueblo latinoamericano que se signa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un creyente sencillo y un pensador sabio. Como pensador sabio nos aportó exploraciones, sobre todo en los últimos años, de la Trinidad como misterio de amor y comunión, y como misterio de comunión que nos ayuda a entender la complejidad de la vida y del mundo, que es una unidad plural. Una familia es una unidad plural. Un pueblo es una unidad plural. América Latina es una unidad plural. El mundo entero la Iglesia es una unidad plural. Bien, pensar todo esto desde el misterio originario de Dios Trinidad ha sido uno de los aportes que le debemos a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Carlos María. Gracias a cada uno de ustedes. Y ya para terminar, porque ya nos queda muy poquito tiempo, simplemente le pediría unas palabras finales a cada uno de ustedes, que despidiéndose y también invitando a leer a Juan Carlos Escanone. Muchos de los que nos escriben aquí nos dicen que es la primera vez que se están acercando a su pensamiento, otros ya han sido sus alumnos, o sea que hay distintos tipos de personas que nos están escuchando con distintas experiencias también sobre Juan Carlos Escanone. Entonces, unas palabras finales que nos inviten a seguirlo conociendo. Ariel. Gracias, Pilar. Bueno, yo creo que Juan Carlos es un pensador especulativo y sistemático muy poderoso, pero no por eso es un pensador alejado de la pastoral. De hecho, cuando él escribió sobre doctrina social de la Iglesia, decía que quería, llegar con las mediaciones teórico-prácticas de la doctrina social de la Iglesia para que los cristianos no se vieran tan desprovistos entre las doctrinas y la realización de las prácticas concretas. Necesitaban mediaciones teórico-prácticas. Y pensó mediaciones teórico-prácticas para la doctrina social de la Iglesia, para la acción de los cristianos, pensó mediaciones teórico-prácticas para la filosofía y lo mismo para la teología. Por eso hay que leerlo sin miedo, hay que animarse a empezar por alguno de sus múltiples textos. Quizás convenga empezar por el último Escanone, un Escanone más teólogo, que habla más del corazón, aunque por eso no deja de hacerlo sistemáticamente desde la filosofía y la teología. Ese Juan Carlos más de la misericordia, de la donación, del encuentro y del diálogo, y desde allí remontarse para alguno de los textos anteriores, como dije, de su múltiple producción teórica. No pensemos que es un pensador difícil, pensemos más bien cómo hacer que el pensamiento filosófico-teológico de Juan Carlos puede invadir, teñir, facilitar nuestra práctica pastoral o nuestra práctica filosófica o teológica. Gracias, Pilar, y gracias a todos. Muchas gracias, Ariel. También él fue mi profesor, no lo había dicho, fue profesor mío en el Máximo, en Colegio Máximo en Buenos Aires, y también ha sido una excelente persona en su pensamiento y sobre doctrina social de la Iglesia. Justamente fue mi profesor de esa materia. Bueno, Carlos María, unas palabras finales.
Bueno, muchas gracias a todos los que se están acercando. Como imaginé hace unos días, nos íbamos a encontrar con muchas personas que conocen a Juan Carlos y su pensamiento, y con muchas otras que recién ahora se están acercando. Y hay que agradecer al Boston College este servicio enorme que permite que un pensador argentino, latinoamericano, sea realmente, como Juan Carlos lo fue en vida, un pensador universal, es decir, que aporte a pensar a todos y que esté al servicio del pueblo de Dios en el mundo entero. Yo indicaría un texto, porque algunos preguntaron sobre la noción de pobre y la pobreza, que es, a mi modo de ver, uno de los textos más místicos o con más jugo espiritual, Juan Carlos, porque él, manteniendo todo el rigor del pensamiento, transparentaba un corazón lleno de fe y de amor que recogía la piedad, la espiritualidad o la mística popular y la vivía a su modo, en su tradición ignaciana, en el diálogo con Dios. Hay dos textos, me quise levantar pero no quiero dejar la pantalla vacía. Uno está en una colección que hicimos entre varios sobre la teología del Papa Francisco y que editó la Librería Editorial Vaticana en 2010, paso del 17 al 18. Ahí Juan Carlos escribe La ética social del Papa Francisco. Esa obra, originalmente en italiano, la hice traducir y lo sacó Editorial Ágape en la Argentina, junto con un texto de Piero Coda y otro texto mío. De esa colección quedan 10 volúmenes sobre el pensamiento del Papa Francisco. Esa obra es de una lectura sencilla, como decía Ariel, no hay que tenerle miedo, y permite introducir en su doctrina social desde fundamentos filosóficos y teológicos, comentando el pensamiento de Francisco entonces. Y hay un texto que es un poco más difícil de hallar, pero está en un seminario que preparamos con el padre Spadaro y realizamos en Roma, en la Civiltà Católica, en octubre de 2015, sobre la reforma y las reformas de la Iglesia. Estaba buscando la edición castellana, pero no la encuentro, de Salterre, entonces muestro la edición italiana, la reforma y las reformas de la Iglesia. El texto de Juan Carlos, que es un tema que yo le pedí, se llamó Encarnación, Génosis, Inculturación y Pobreza. Encarnación, Génosis, Inculturación y Pobreza. Ahí aparece todo su pensamiento sobre la cultura y la inculturación. Pensemos que Juan Carlos fue el organizador del primer congreso que hubo en América Latina sobre teología de la cultura e inculturación del Evangelio en 1985 en el Colegio Máximo de San Miguel, con motivo de los 400 años de los jesuitas en la Argentina. Él fue el organizador y Bergoglio fue quien lo presidió. Este texto de 2015, en el libro La Reforma y las Reformas, une el pensamiento sobre la inculturación y sobre la pobreza a partir que aúna las dos grandes corrientes que se vinculan y se potencian en la teología latinoamericana, pobres, liberación, pueblo, cultura, como una gran corriente de pensamiento latinoamericano al servicio de toda la Iglesia, desde la lógica de la encarnación y de la kenosis, es decir, del anonadamiento del Hijo de Dios en Jesucristo. Vuelvo a leer el título, Escanone, Encarnación, Kenosis, Inculturación y Pobreza. Es un texto riguroso desde el punto de vista del pensamiento y lleno de amor desde el punto de vista espiritual o místico, que recomiendo en esta última etapa. Libro La Reforma y las Reformas de la Iglesia.
Muchas gracias por este encuentro, Pilar. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, muchas gracias, Carlos María, y gracias a todos los que participaron desde los distintos lugares que se han conectado. Estamos muy contentos, muy agradecidos por este espacio, y este video también después estará a disposición en nuestras páginas de formación continua del Boston College. También continuamos con nuestro curso de sínodo y sinodalidad, con el Zoom que tendremos el lunes que viene, porque estamos teniendo un grupo muy, muy importante de personas que seguimos reflexionando sobre la sinodalidad. Gracias a cada uno, y nos vemos a través de la pantalla en otro momento. Que también el Señor los bendiga. Chao, hasta pronto.